¿Cuántos están bendecidos en el día de hoy? Amén. Amén, yo también. Nada más estoy un poco nerviosa, pero vamos a darle, ¿verdad? Con lo que el Señor nos ha puesto. Y yo sé que va a ser de bendición, así como ha sido para mi vida esta palabra. ¿Por qué no oramos? Señor, te damos gracias por este tiempo. Te bendecimos, Señor, porque tú tienes todo bajo control, Señor. Toma tú este tiempo, Señor. Usa tú mi boca, Padre, para transmitir lo que has puesto en mi corazón, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos me ponía a pensar, vamos a estudiar desde Génesis a Apocalipsis. Vamos a ver algo que se puede empezar, se empieza en Génesis, pero hay un resultado en algo que dice en Apocalipsis, ¿verdad? Yo creo que todos conocen la historia de Adán y Eva. Amén, ¿todos la conocen? Dios creó a Adán y Eva con un propósito. Dios los formó en un lugar muy especial. Los puso para que ellos crecieran en este lugar, para que no solo crecieran, pero se multiplicaran y tomaran control de este lugar, ¿verdad? Y todos saben, ¿verdad?, que fue en la Biblia dice que en un huerto, en el huerto del Edén, un lugar especial, un lugar que era productivo, porque dice que había toda clase de árboles, ¿verdad? Era un lugar donde había vida, donde había no solo la vida, la fruto, pero ahí Dios se paseaba, Dios se manifestaba a Adán y a Eva. Fue un lugar muy, muy bendecido, ¿verdad? Porque Dios estaba en ese lugar. Dios vino a traer al hombre a este huerto. Yo decía, bueno, cuando puse a buscar huerto o Edén, el Edén decía un jardín, ¿verdad? Dios se preocupó en llevarlos en un lugar muy bonito, ¿verdad? Cuando uno tiene un jardín, ¿cuántos tienen un jardín, verdad? Usualmente ahí es para relajarse, tiene sus árboles, su hamaca, es un lugar de ¿cómo se dice? Recreación, de relajamiento, ¿verdad? Dios, wow, Dios, te preocupaste en ponerlos en un lugar bonito, donde había paz, tranquilidad, y no solo eso, pero el fruto, que ahí automáticamente ellos nada más iban, lo tomaban y comían, se alimentaban. Pero por causa del pecado vino una separación del hombre, entre el hombre y Dios, donde tuvieron que ser expulsados de ese lugar, ¿verdad? Fueron destituidos del Edén. ¿Por qué? Porque entró el pecado en el corazón del hombre. Entonces, a causa del pecado vino una separación. Y pues qué grande es nuestro Dios, que a pesar de que pecamos, abrimos puerta al pecado, pero sin embargo Él aún se preocupó por nosotros. Yo me imagino que con todo su dolor, el dolor de su corazón, dijo, se van a tener que ir. Pero aún no los abandonó, ¿verdad? Porque si vemos en todo el capítulo de Génesis, en Éxodo, cómo Dios estuvo con su pueblo, cómo Dios aún les hablaba, cómo Dios aún se quería manifestar a ellos, no los abandonó por completo, simplemente ya no pudieron estar en el lugar donde Él había planeado que estuviesen, un lugar de paz, ¿verdad? Un lugar, yo decía, un lugar perfecto para el hombre y la mujer. Pero sin embargo, a pesar de que ellos fueron, ¿verdad?, destituidos, fueron expulsados, Dios estaba ahí. Y Dios dijo, voy a hacer algo, empezó en marcha su plan para que volviéramos a un lugar especial, a un lugar de perfección, ¿verdad? Porque la palabra dice que Él quiere que nosotros lleguemos a una perfección, ¿verdad? A la estatura del varón perfecto. Él le puso en marcha ese plan de decir, ok, me fallaron, los tengo que sacar, porque si los dejo, el pecado va a venir y se va a abundar y va a destruir, ¿verdad?, lo que yo tengo. Los tuvo que sacar, no los pudo dejar ahí, pero el plan del Señor es perfecto.
Y Él vino como decía, ¿verdad? Vino a poner en marcha su plan. Vino a querer redimir a su pueblo, a querer perdonar, a que fuesen perdonados. Y como decía, lo vemos durante toda la historia, ¿verdad? De que por sacrificios, ¿verdad? Venían y se purificaba el pueblo. Pero eso no fue suficiente. El pueblo siguió, ¿verdad?, en sus malos caminos. El pueblo siguió adquiriendo el pecado, dejando que el pecado se arraigara en su corazón. Y yo voy a ir a Romanos. Quiero que leamos Romanos 3:23. Y aquí vemos que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, fuimos expulsados, destituidos, ya no tenemos esa oportunidad que tenía Adán y Eva de estar en la presencia de Dios, de pasearnos con Él. Ya no teníamos ya no tenemos ese beneficio de verlo a Él, su gloria. Pero ahí mismo en Romanos dice, ¿verdad?, que siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí está el bello plan, el plan perfecto de Dios, que vino a redimir a su pueblo, vino a justificarlo. Y fíjese que cuando vino a justificarlo, vino a pagar la deuda que nosotros teníamos por haber pecado. Porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Él vino y envió a su Hijo para poder que nosotros recibiéramos ese perdón. Yo lo veía, esa deuda fue pagada. Amén, esa deuda se borró y no porque nosotros hiciéramos algo, sino que nosotros solo es de creer. Es gratuito, usted solo tiene que creer, ¿verdad? Por la justificación. Somos justificados por la gracia mediante la redención de Cristo Jesús. Y yo me ponía a pensar en esto, ¿verdad? ¿De dónde se encontraba el hombre? ¿Dónde cayó? Pero el plan que Dios tiene para volver a regresarnos, para volver a tomarnos, para volver a regresar al nivel que Él quería. Él había planificado. Y su grande amor fue el que nos vino a dar esa oportunidad, ¿verdad? Porque por su amor, por amor Él envió a su único Hijo. Él mostró en accionando, y tomó una acción, y esa acción fue dar a su Hijo, ¿verdad? Por amor a nosotros. Solo que vengo a traer esto porque quiero que veamos, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho para nosotros. Que siendo aún pecadores, Él dijo, voy a hacer algo para regresarlos. Vino la justificación. Vino a cerrar esa cuenta. ¿Qué más vino? A través de Jesucristo, porque no solo vino a que haya perdón de pecados, ¿verdad? A que seamos salvos de la muerte eterna, pero también vino, y eso lo vamos a ver voy a ir a 2 de Corintios. Nada más téngame un poco de paciencia. En 5, aquí vamos a leer, voy a leer del 14, 2 de Corintios 5, del 14 al 18. No, al 19 vamos a leer. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que vivan o viven ya no vivan para sí, sino para que aquel que murió
y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahí vamos a parar. No solo encontramos esa justificación, el que haya pagado nuestra deuda, no solo eso vino a través de Cristo, ¿verdad? En el Edén había vida. Recuerdan que les comenté, había vida. ¿Por qué? Porque había fruto. Ahí se manifestaba la vida, pero eso se perdió. Ahora el hombre tenía que trabajar, ¿verdad? Con su sudor, dice, ¿verdad?, la palabra, que con su sudor ahora él iba a comer, él iba a trabajar para que hubiera comida. Entonces vemos que eso se vino abajo, eso ya no había esa, ¿cómo se dice? Ese producto que estaba ahí solamente. Ahora ellos tenían que trabajar. Había vida en el Edén y había también una relación con Dios. Eso también lo vimos, ¿verdad? Que Él se paseaba y los buscaba. Mas sin embargo, aquí lo que leímos, que en Cristo vino a haber justificación, que se borró la cuenta que teníamos y ahora tenemos vida a través de Cristo Jesús. Y también viene la reconciliación, que ahora podemos tener una relación con nuestro Dios. Ahora podemos tener esa relación con el Creador de los cielos. Vino a restaurarse esa relación. Y no por nosotros, sino porque Él tomó la acción de dar a su Hijo por amor a nosotros. Eso es solamente de que nosotros digamos, yo lo acepto, yo quiero. Encontramos que la reconciliación es por medio de Cristo. Encontramos la justificación y encontramos reconciliación, que es lo que había en el principio. Pero eso no es todo lo que había en el principio. Aquí donde nos vamos a enfocar, no solo obtendremos una reconciliación, puse aquí, y una salvación de la muerte eterna, sino también venimos a ser una nueva creación. Porque para entrar a donde Dios había planificado que nosotros estuviéramos, no podemos llegar así como estamos. No podemos entrar así, porque es como que nos bajaron y ya solo se borró la cuenta y ya se restauró la relación con Dios, pero aún seguimos con nuestra vieja naturaleza que nos hace ¿qué? Nos hace pecar. No podemos regresar así. Tenemos que ser una nueva creación, como dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Aquí a mí me da a entender que necesitamos ser unas nuevas criaturas. Y fíjense que cuando lo leemos, nos gozamos de saber, ¿verdad? Que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Uno dice, soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora van a ser todas nuevas. Y nos gozamos, nos alegramos. Amén. Pero aquí hay un detalle que muchas veces dejamos o que nos pasamos. Un detalle clave. Y es de modo que si alguno está en Cristo, muchas veces se nos pasa. Nada más nos gozamos en la nueva criatura, la nueva creación, lo viejo se quedó atrás, yo voy a empezar de nuevo, borrón y cuenta nueva. Qué bueno para mí. Pero nos saltamos un detalle muy importante, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, vamos a llegar a ser esa nueva creación. ¿Y qué es estar en Cristo?
Dice que me puse a buscar y a ver qué más, no solo para darle más palabras, ¿no? Para que podamos entender. Estar en Cristo también es parte de habitar con o en, y una locación se viene a definir estando en. Había otras definiciones, pero estas son las que a mí me llamaron la atención, ¿verdad? Porque estar en Cristo, tengo yo que ser parte de Cristo. Estando en Cristo, yo tengo que vivir para Cristo. Estando en Cristo, yo tengo que definir mi locación, mi localidad, ¿se dice también? Mi posición, tengo que definir mi posición, en dónde estoy. Y lo interesante es de que también estar en puede ser un tiempo transitorio, un tiempo de temporal, dependiendo lo que nosotros queramos. Y yo al pensar estar en Cristo, muchas lo tomamos así, ¿verdad? Muchas los tomamos tránsito en un tiempo de transición, porque solo lo buscamos o solo decimos que estoy en Cristo cuando lo necesito. Pero que el estar en Cristo sea algo permanente. No sea solo un día sí, un día no. Y lo opuesto de estar en Cristo es estar ausente. Tenemos que meditar muchas veces en dónde nos encontramos. ¿Estoy en Cristo? ¿Estoy faltándole? ¿Estoy ausente cuando Él viene como venía Dios, ¿verdad? Al huerto a ver dónde está Adán y lo encontraba, pero cuando entró el pecado ya no lo encontró. Su posición cambió. Fíjese que el estar en Cristo, vamos a ver unas cosas que lo que no es estar en Cristo. Venir a la iglesia no quiere decir estar en Cristo. Y muchas veces nosotros pensamos que es estar, yo soy una nueva criatura, estoy en Cristo, vivo para Cristo, pero solo porque vengo a la iglesia eso no quiere decir que estamos en Cristo. No estamos habitando, si no estamos viviendo para Él, si no estamos siendo parte de, si no estamos realmente definiéndonos. Y venir a la iglesia no quiere decir que estoy en Cristo. Oír la palabra de Dios no quiere decir que estoy en Cristo, porque yo puedo oír. Recuérdense que el diablo conoce la palabra también. Él escuchaba. Él aún viene a la iglesia. No quiere decir que es de Cristo. Buscarlo solo cuando lo necesito no quiere decir que estoy en Cristo. Si yo no estoy en Cristo, no puedo ser una nueva criatura. Y si nuestro propósito y el plan que Dios había marcado para nosotros es llegar al lugar perfecto, quiere decir que necesitamos ser una nueva criatura. Necesitamos vivir para Dios. Fíjese, ¿qué es estar en Cristo? Vamos a ver qué es estar en Cristo. Estar en Cristo, vamos a ver lo que les había comentado del Edén. Estar en Cristo, había una relación. Es tener una relación con el Señor. Estar en Cristo es habitar con Él, vivir para Él, vivir con Él. Estar en Cristo, nuestra locación va a estar firme. Voy a estar firme en el Señor. Estar en Cristo es ser parte de una entrega completa. También estar en Cristo es ser obedientes.
y guardar su palabra. Cosa que cuando estaba Adán y Eva en el huerto, fallaron, desobedecieron y así fue que entró el pecado. No guardaron su palabra porque vino una voz a hablarle y prefirieron escuchar a esa voz que lo que ya le había dicho el Señor. Nosotros queremos. ¿Cuántos quieren ser realmente una nueva criatura? Porque hay un beneficio de ser una nueva criatura en el Señor. Y también aquí les puse unos ejemplos de el mejor ejemplo que podemos tener es Jesucristo. Él nos dio el gran ejemplo. Él, voy a leer Juan, para los que quieran anotar, no necesitan ir ahí, yo se los puedo leer. Juan 17. Juan 17, 22 dice, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. El Padre y el Hijo eran uno, son uno. Quiere decir que había una relación, quiere decir que hay una unidad. Y si nos vamos al 25, dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Aquí Jesucristo dice, yo te he conocido, yo te conozco. Quiere decir que habitaba con Él, ¿verdad? Para conocer a alguien tiene uno que vivir con esa persona, para conocerlo, para saber qué le gusta, qué no le gusta. Entonces ese es un gran ejemplo de Jesucristo. Él no solo era uno solo, había una buena relación, pero había somos uno. Yo te conozco y tú me conoces. Cristo nos dio un gran testimonio de estar con el Padre. También en Juan, voy a ir ahí mismo en Juan 8. Ocho 28 dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Aquí vemos la obediencia, el accionar de acuerdo a la palabra de su Padre. Aquí estamos viendo el ejemplo de estar con Dios, así como en el principio. Así como se intentó, ¿verdad? Se planificó, pero por nosotros, por los hombres. Muchas veces no podemos llegar a ese nivel porque no le conocemos, no le obedecemos, no le escuchamos, no habitamos con Él. Pero podemos ver, ¿verdad? Que el ejemplo de Jesucristo, siendo hombre, Él lo cumplió. Eso nos da esperanza que nosotros lo podemos cumplir. Y dice que Él era hombre igual que nosotros. Porque en Mateo 26 dice de que él le dijo a su padre, Padre, si puede pasar esta copa, que pase. ¿Por qué? Porque había angustia. Pero sin embargo Él dijo, pero que se haga tu voluntad. Eso es evidencia, ¿verdad?, de que Él era hombre. Se hizo hombre como nosotros para poder cumplir su llamado. Y Él nos está dando ese ejemplo, ¿verdad? Que ahora nosotros es necesario que lo tomemos, que así como Él lo hizo, nosotros lo hagamos. Y pues una pregunta. Para que nosotros, es muy necesario muchas veces nosotros preguntarnos, Señor, examinarnos, ¿verdad? ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Estamos en Cristo?
¿Tenemos una relación con nuestro Dios? ¿Habitamos con Él? ¿Somos uno solo? ¿Conocemos lo que le gusta y lo que no le gusta? ¿Nos pueden identificar como hijos? ¿Damos testimonio que somos hijos? Algo similar, ¿verdad? ¿Somos obedientes a su palabra? ¿Guardamos su palabra en nuestro corazón? Examinémonos, preguntémonos. ¿Somos parte de? ¿Hemos definido nuestro lugar? Es muy necesario que de vez en cuando, ¿verdad? Nos examinemos, porque muchas veces pensamos que estamos en lo recto, que estamos correctamente caminando bien. Pensamos que es que yo estoy bien porque he ido a la iglesia 5 veces, o es que yo estoy bien porque leo la Biblia, ya memoricé 5 capítulos. Es necesario que nos examinemos, porque la palabra de Dios dice que no es por obras, no es por lo que hagamos, es por la fe, por lo que hemos creído, por lo que hemos decidido hacer por Él. Dios quiere que seamos unas nuevas criaturas. Y ser una nueva criatura nos va a llevar a ser nuevos hombres. Nos va a llevar a comenzar de nuevo, para que cuando el pecado, la tentación que un día nos hacía caer, ya no nos haga caer. Llegar a ser una nueva criatura va a ser una vida realmente restaurada de lo que ha sido tal vez dañado, de cómo uno ha vivido. Para llegar a ser esa nueva criatura, ese se tiene que ser evidente. Una nueva criatura, el carácter ya no es el mismo, sino que venimos a adoptar el carácter de Cristo. Caminamos en justicia al ser una nueva criatura. Andamos en integridad, apartándonos. Y tenemos amor propio para nosotros mismos y para los demás. Muchas veces nosotros no nos amamos porque fallamos una y otra vez. Pero tenemos que aprender a amarnos. Amarnos a pesar de que sabemos que fallamos, pero sabemos que hay esperanza. Que si venimos a los pies del Señor, Él nos puede fortalecer, nos puede restaurar. Hay vida en Él. Y una nueva criatura se manifiesta hay manifestaciones en nosotros, se manifiesta. Venimos a ser una nueva criatura cuando uno camina en Cristo, ¿verdad? Ya vimos que es caminar en Cristo, ya estamos viendo, ¿verdad?, la evidencia de ser una nueva criatura. ¿Y qué cosas viejas se van a quedar atrás? Atrás se tiene que quedar el pecado. No puede continuar con nosotros. No puede. Porque entonces no vamos a poder entrar donde Dios nos quiere llevar. Nuestros caminos tienen que ser enderezados y ya no podemos caminar en caminos de maldad. Ya no podemos caminar siendo perversos. No podemos caminar de esa manera, engañando. Pensamos que estamos engañando a Dios si seguimos viviendo así. Nuestras amistades, tiene que haber un cambio. No podemos decir que las cosas viejas pasaron y yo seguir teniendo esas amistades que lo único que me hacen es fallarle al Señor, desviarme del camino del Señor, adoptar, ¿verdad? Muchas veces nos adoptamos más fáciles a las cosas del mundo que a Dios. Y eso tiene que parar, ¿verdad? En nuestro caminar. Esas son las cosas viejas que tenemos que dejar. No más mentira, no más engaño. Esas ataduras se tienen que romper. Pedirle al Señor que rompa esas cadenas, porque una nueva criatura no puede caminar con cadenas. No podemos seguir caminando encadenados. Sentimientos que hemos dejado que se arraiguen.
que tomen raíz en nuestro corazón. No podemos dejar, ¿verdad?, que sigan tomando ese lugar. Tenemos que sacarlo de raíz esos sentimientos, porque nos van a sofocar, nos van a matar. Esas son las cosas que tenemos que dejar, esas cosas viejas. Porque su palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, en aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que hacer algo nuevo, criatura nueva, una vida nueva. ¿Por qué? Porque solo yo vengo a los pies del Señor y creo en el Señor. No, tengo yo que decidir. Tiene que haber una decisión. Así como Adán tomó una decisión y por esa decisión vino el resultado, vino, ¿verdad?, el pecado. Nosotros tenemos que decidir seguir al Señor para que haya una transformación, una vida nueva. Tenemos que tomar esa decisión de seguir al Señor. En su palabra leemos de que hay un reino. Y voy a poner unos ejemplos que busqué. En 1 Corintios 6, 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí vemos que ya hemos sido justificados, nuestra deuda ya se pagó, pero a veces seguimos caminando de esa manera, como que no creemos o no queremos dejarlo. Voy a leer Mateo, pero la razón que lo leí es de que en el 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ese es algo que me quería también enfocar. Quiere decir de que vamos a entrar al reino. Que ya había un lugar creado para el hombre que vimos en Génesis, que fue un huerto, fue un jardín donde había perfección, pero ahora aquí habla de un reino. Ahora ya no vamos a regresar a ese lugar, sino que ahora vamos a ir a reinar con Él. Y eso a mí me llamaba la atención. Digo, wow, Señor, ya no es solo en un lugar donde al principio habías puesto al hombre, sino ahora va a ser en tu reino. Ahora vamos a estar con Él reinando. Pero, como decía, ¿verdad?, todos esa lista dice que no heredará el reino. Nuestro propósito, nuestra meta es llegar al reino, adquirir, ¿verdad?, entrar al reino. Y en el reino no puede entrar un viejo hombre, una vieja naturaleza, tiene que entrar algo nuevo, por eso dice una nueva criatura. Y en Mateo 5:10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Quería enfocar
mencionar estos versículos porque hablan de un reino, ya no hablan de un huerto, ya no hablan de donde Dios había formado al hombre, ya no habla, sino que se pasa del gran amor que Dios tiene, de que porque envió a su Hijo para salvarnos, para restaurarnos, dijo, wow, ya no solo los voy a regresar a donde yo había planeado dejarlos, pero ahora con lo que yo les estoy dando, van a llegar a ser perfectos, van a llegar a poder estar conmigo en el reino. Y ese es un gran gozo que deberíamos de tener, de que ahora vamos a estar con Él. Porque en el Edén solo venía y se paseaba, pero no permanecía ahí. Pero en el reino está siempre. Dice que para poder estar en Cristo, ya habíamos mencionado, ¿verdad? Las cosas que tenemos que nosotros tener, ¿verdad? Tener una relación, habitar con Él, ser uno solo, identificarnos, ¿verdad? Como hijos, definir nuestra posición. Pero para poder llegar a eso, para poder yo llegar a definirme, para poder yo llegar a tener una relación, a buscar esa relación con mi Dios, para yo poder llegar, ¿verdad?, a ser obediente a su palabra, para poder yo llegar a guardar su palabra en mi corazón, dice en Mateo 16:24. ¿Qué dice su palabra? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Para poder llegar a estar en Cristo, tenemos que ir en pos de Él. Para poder ir en pos de Él, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Que cuando yo quiera hacer algo que no le agrada, negarme, no. Que cuando me estén incitando a hacer algo que no es sagrado delante de Dios, decir no. ¿Verdad? Decían un chiste, ¿verdad? De que dice, ¿quieres bajar de peso? Sí, haz este ejercicio. ¿Cuál? No. Pues ese ejercicio tenemos que hacer nosotros. No, hoy yo voy a obedecer. No, hoy yo me voy a apartar de ahí. Porque hay algunas cosas que tal vez no son pecado, pero nos conducen ahí. Si uno sigue haciéndolo, uno le da un lugar y después ya no es un día, después son 2 y después son 3 y después son 4 y después son 5 y ya después se termina uno apartando completamente. Y por eso es difícil volver a los caminos. ¿Por qué? Porque ya se envolvió, ya se llenó todo y ya es difícil. Tenemos que ir en pos de Él, buscarlo a Él, negarnos a nosotros mismos, vivir para Él. Eso es negarnos a nosotros mismos. Ya no vamos a vivir para nosotros, sino vamos a vivir para Él. Porque ¿cuál es nuestra meta? Llegar a reinar con Él. Que ese sea su visión, su meta. Yo quiero ir a reinar con mi Dios. Entonces me voy a negar a mí mismo, a tomar mi cruz, dispuesto a morir, a sacrificarme, dispuesto a que uno a veces, ¿verdad?, cuando uno le gusta algo y lo tiene que dejar, ¿cómo cuesta, verdad? Cuesta dejar de comer chocolate, cuesta. Cuando uno más cuando tiene diabetes, cuesta dejar de comer esos dulces. ¿Está usted tomando su cruz?
tome su cruz. Es mejor tomar su cruz que perder la vida. Y seguirlo a Él, seguirlo es obedecerle a Él, obedecer a su palabra, guardar su palabra en nuestro corazón. ¿Cómo vamos a obedecer su palabra si no sabemos qué dice su palabra? ¿Cómo vamos a saber? ¿Solo viniendo a la iglesia? Muchas veces venimos y se nos olvida, ¿verdad? Se nos olvida su palabra. Algo que he estado enseñándole a mi hijo en la casa, y algo que le ponen a hacer, ejercicios que le ponen a hacer en su clase de Language Arts, no sé cómo se dice en español, pero es de lectura. Dice, léelo 3 veces. Léelo 3 veces. Y empieza a buscar las palabras claves, los detalles claves. Si le cuesta leer, léalo 3 veces. Si le cuesta leer, léalo 3 veces, para que empiece a buscar las palabras claves que van a venir a salvarle. Léalo 3 veces para que usted vea los detalles importantes. Y así es como se le va a quedar la palabra. Y disponer su corazón, yo quiero hacerlo. ¿Verdad? Porque en el Edén el pecado fue porque decidieron. La restauración va a venir por el decidir también. Amén. ¿Quiere venir a estar en Cristo? ¿Queremos venir a estar en Cristo? Entonces vayamos en pos de Él. Neguémonos a nosotros mismos y tomemos nuestra cruz y sigámosle a Él. Yo sé que tal vez esta es una palabra muy, muy sencilla, o que para principiantes algunos podrían decir, pero ¿cuántos años hemos estado en este ministerio? Y examínese usted, he crecido, he dado fruto, he decidido definirme, estoy definida, estoy realmente siguiendo al Señor. ¿Por qué no se ponen de pie? Señor, sabemos de que esta es nuestra decisión, el ir en pos de ti, el negarnos nosotros mismos en tomar nuestra cruz y el seguirte a ti, Señor. Te pedimos perdón primeramente, Señor, si no te hemos seguido. Te pedimos perdón, Señor, si no nos hemos negado a nosotros mismos. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos querido cargar nuestra cruz, porque nos cuesta, porque estamos cansados. Te pedimos perdón, Señor. Perdónanos. Y esta oración va a ser suya. Lo que sigue va a ser su oración. Si usted decide en esta tarde decirle al Señor, yo quiero ir en pos de ti. Yo quiero, Señor, negarme a mí misma. Señor, yo quiero tomar mi cruz a pesar de que esté muy pesada, a pesar de que muchas veces no tenga la fuerza. Señor, yo quiero seguirte a ti, Señor. Esta va a ser su decisión, hermanos, porque ya no podemos seguir caminando como hemos caminado, pretendiendo estar en Cristo y realmente estar lejos de Él. Necesitamos llegar a ser una nueva criatura para entrar a su reino. Pero solo va a ser si vamos en pos de Él.
Esta es su oración. Esta es su oración. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas nuestro lugar donde estamos. Porque tu deseo es que estemos cerca de ti. Porque tu deseo es de que caminemos contigo. Gracias. Gracias, Señor, porque nos das oportunidades. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que nos viene a hablar a nuestro corazón. Gracias porque tu palabra viene, Señor, a definirnos, nos viene a conducir al camino que tenemos que llevar, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra quede en los corazones de tu pueblo, Señor. Para que ellos puedan definirse. Para que ellos puedan, Señor, afirmarse. Para que ellos puedan ir en pos de ti, Señor. Para que tú les ayudes a dejar, Señor, sus debilidades a un lado. Que tú les ayudes, Señor, a tomar su cruz. Que tú les ayudes a negarse ellos mismos, Señor. Te pido por ellos que tú les ayudes a que te sigan, a que su mirada esté puesta en ti, Señor. El enemigo, Señor, no quiere que lleguemos a ese nivel de perfección. Pero nosotros, Señor, queremos ir contigo. Gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ver nuestro canal. Esperamos que el contenido le haya bendecido. Ayúdenos y suscríbase a este canal y ayúdenos a compartir el mensaje para que otros también sean bendecidos con la palabra del Señor. Hasta la próxima vez. Dios les bendiga.